¡Hey! ¿Qué pasa, máquinas? Este es el cuarto vídeo de una secuencia de vídeos de cómo configurar tu Mac desde cero, un Mac con Big Sur. Tienes en la descripción del vídeo todos los enlaces al resto de vídeos, así que no te los pierdas. Y venga, vamos a seguir configurando nuestro Mac. Venga, pues vamos a seguir con esta de las configuraciones y vamos a empezar a hacer cositas muy chulas, como por ejemplo, esta barra de aquí abajo, que es la que más utilizamos, hay cosas que usamos y cosas que no. Por ejemplo, si no usamos el podcast ahora mismo, ¿qué hacemos? Pues lo quitamos. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo agarramos, lo levantamos para arriba y lo soltamos y automáticamente hace y desaparece. En este caso no pasa nada porque borréis todo lo de aquí, porque realmente está aquí, en lo que es el Launchpad o aplicaciones, ¿vale? En este caso, como veis, todas las aplicaciones que hay en el Mac se encuentran ahí dentro. Entonces, si nosotros quisiéramos usar el Keynote es como lo que es el PowerPoint para Microsoft, pero de Apple. Entonces, bueno, pues lo podemos quitar. Si no lo usamos aquí ahora, aquí tenemos el Numbers, que esto es el Excel, ¿vale? Pero de Mac. Y tenemos el Page, que es el Word, ¿vale? O sea que como veis, ya de serie viene preinstalado todo lo que son las herramientas básicas. Por ejemplo, aquí ahora mismo yo no utilizo el TV Plus, aunque si compras un Mac nuevo me parece que os dan un año gratis. Y ahora además tenéis aquí también la música, que tampoco la suelo utilizar, y las aplicaciones, que es, digamos, la App Store, que es donde podemos instalar aplicaciones nuevas. Si en vuestro caso no tenéis el Page, el Number y todo esto que he eliminado, podéis ir aquí y mirar si está gratuito. Vale, pues lo vamos a cerrar. Y más cosas que podemos cerrar, pues las notificaciones, la no sé qué, bueno, todas estas cosas yo aquí de entrada no las utilizo, así que como veis las estoy quitando, pero ojo, yo utilizo esto mucho porque estoy grabando la pantalla y me grabo muchísimo, entonces si quiero algo que cuando yo lo cierre no se vaya, que se mantenga anclado en la barra de tareas, en esta barra, pincho con el botón de la derecha gracias a que lo hemos activado y le decimos que en opciones mantener en el dock. Tan sencillo como esto aunque se apague, se le quitará el puntito de abajo, pero seguirá funcionando. ¿Qué significa? Pues que realmente ese icono va a seguir ahí, anclado, aunque yo me vaya de la aplicación, para poderlo arrancar fácilmente. Yo realmente tampoco utilizo el FaceTime que es de la cámara directamente y las fotografías, si quiero, ya iré a por ellas. Bueno, como veis, realmente esto se está haciendo muy minimalista. ¿Por qué? Porque realmente aquí tengo todo, aquí tengo directamente la navegación en Internet y luego añadiríamos otros programas como Chrome de Google y luego también aquí tenemos el correo que suelo usar, calendarios, la agenda. La configuración esta también la podemos quitar ahora porque la tenemos aquí también sin problemas, no nos hace falta y no nos hace falta estar entrando constantemente en el panel de control una vez lo tenemos ya listo. Y aquí tenemos la carpeta de descargas y la papelera. Bien, pues entonces vamos a ver otros detallitos chulos ahora. Ya que hemos limpiado todo esto y hemos puesto los que sí utilizamos, podemos mirar si hay alguno que usemos también más a menudo. Por ejemplo, yo utilizo mucho iMovie para hacer la edición de vídeo y automáticamente cuando la abra por primera vez ya os recuerdo lo mismo. Botón de la derecha, opciones, mantener en el dock. De esta manera vais a poder dejar anclados o pinchados aquí las herramientas que más utilicéis. Perfecto. Otra de las cosas que yo también suelo hacer es que en los ajustes esta barra también la podéis hacer que se baje abajo y desaparezca. En este curso lo voy a dejar así para que podáis ver las opciones que hay. Bien, y ahora vamos con esto de aquí de las carpetas. Si yo pincho aquí, veo todo lo que tengo en la carpeta descargas, en este caso. Y si pincho aquí, puedo acceder adentro de la carpeta. Bien, pues hay varias cosas que no me gustan aquí y vamos a organizarlas. De momento, esto de aquí no me gusta que se vea con lo que hay dentro, me gusta que se vea una carpeta. Entonces le doy al botón de la derecha y le digo que quiero primero como carpeta, ya veis que ahí ya viene el dibujito de descargas y aunque yo eche cosas aquí dentro, esta carpeta siempre se queda aquí, no con el último icono que acabo de echar. Entonces, luego hay otra cosa, cuando pincho, a mí esto no me gusta nada, me gusta que se vea de otra manera. Entonces pincho otra vez con el botón de la derecha y le digo que lo quiero en retícula. Mirad qué chulo, si yo pincho,
tengo todo esto aquí mejor presentado, me gusta a mí mucho más, o yo por lo menos lo veo mejor, y si quiero ir a la carpeta, pincho aquí y voy a la carpeta. Entonces esto es fantástico. Bien, pues ahora vamos a ir a lo que es el orden de las carpetas. Vamos a ir a ver qué es lo que ocurre. Vamos allá. Para que todo esto no sea muy pesado, he creado varios vídeos. Te los dejo todos en la descripción numerados. De todas formas, ahora te aparecerá por aquí un vídeo que es el siguiente que tienes que ver. Así que nada, y recuerda lo del regalito, que no se te vaya a olvidar. Venga, hasta luego.